Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver cómo funcionan los diodos con una señal de voltaje alterno. ¿Ya? Aquí tenemos una señal de voltaje alterno, ¿no? Un ciclo positivo y un semiciclo negativo. Eso es voltaje alterno, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que el diodo, aquí está la fuente BI, que es esta señal BI, ¿no? Usted se puede dar cuenta que en la parte en la parte positiva, en este semiciclo que está aquí, su polaridad va a ser así, ¿no? Va a ser una onda así, una parte positiva. Quiere decir que su polaridad es más menos como está aquí, ¿no? Menos. Por lo tanto, el diodo sí va a conducir porque le va a venir corriente. Se sabe que desde la fuente, imagínense que esta es la fuente, ¿no? La corriente sale desde el más, le va a salir así, y va a venir todo por aquí abajo, ¿no? Entonces el voltaje de salida aquí sería la parte positiva de la onda. Esta onda que está aquí, su parte positiva. Él ha hecho un zoom, ¿no? Pero en realidad sería algo así, ¿no? Si lo pondríamos en la misma escala. ¿Ya? Esto sería si el diodo fuera ideal, ¿no? Imagínense que esto de aquí es 10 voltios. Y aquí voy a tener 10 voltios si el diodo fuera ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Que el diodo no consume voltaje, no hay que vencer una barrera, una zona de deflexión, ¿no? Imaginemos que el diodo es de silicio. Ya. Entonces, escriba en el chat cuánto sería este valor de aquí. Bueno, esta gráfica de morado que está aquí es el voltaje de salida, ¿no? VO. Aquí usted puede ver VO, ¿no? Y a VO le están midiendo el voltaje a la resistencia. El voltaje que cae en esta resistencia le están midiendo. Mire. Aquí hasta acá. Entonces, cuando usted haga la malla, usted tiene que esto de aquí, la fuente, analizando la parte positiva, tiene un máximo de 10, ¿no? Dijimos, ¿no? Aquí el diodo voy a asumir que conduce, le dibujo el corto, y le dibujo en sentido contrario a una fuente, ¿no? Que es el 0.7. Más menos 0.7. ¿Ya? Y continúa en la resistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces usted sabe que el voltaje en la resistencia, más menos llamado VO, no puede ser 10, sino que tiene que ser 10 restado de 0.7 y eso es 9.3 voltios. Entonces aquí, que taché, ¿no? 10 fuera si fuera un diodo ideal, ¿no? Pero si fuera un diodo real de silicio sería 9.3 voltios. Bueno, me he dado cuenta que hay un poquito de confusión al analizar el circuito. Mire, vamos a dibujarlo. Borrado. Mire, aquí está un diodo, ¿no? Así son los circuitos que usted ha visto toda la vida en circuitos eléctricos 1. ¿Ya? Si nosotros resolviéramos este ejercicio usando el método de nodos que vimos el semestre pasado,
diríamos, voy a cambiar de color, diríamos, esto es un nodo, esto que está aquí es otro nodo, y este de acá abajo es otro nodo, ¿no? Y por lo general al nodo más grande le ponemos referencia, ¿no? Al nodo más grande, que para mí sería el de abajo, le voy a poner que esto es referencia. Ya. Entonces, voy a borrar los nodos porque no me sirven para la explicación que les voy a dar. Solamente quería que se queden con que lo de abajo va a ser referencia. ¿Qué quiere decir referencia? Quiere decir que cuando usted tenga un multímetro en el circuito, vamos a suponer que tú tienes un multímetro aquí, ¿no? El multímetro tiene dos cables, uno rojo y uno negro, ¿no? El positivo y el negativo. Entonces, el cable negro va a estar conectado a un nodo. Y ese nodo va a ser el nodo donde está la referencia. Por eso se llama referencia. Ya, va a estar conectado aquí. Recuerde que todo esto que está aquí abajo es un nodo. Todo esto que está aquí abajo es un nodo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es referencia? Porque todos los voltajes van a estar, valga la redundancia, referenciados a ese punto. ¿Qué quiere decir? Que usted va a dejar el cable negro ahí, fijo, en el protoboard. Y usted va a coger el cable rojo y lo va a hacer variar, ¿no? ¿Quiero el voltaje en el nodo de acá? Lo pongo aquí, ¿no? Y él me va a decir 10 voltios. ¿Quiero el voltaje acá? Lo pongo así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de eso se trata decir que es la referencia. Es donde yo voy a poner el cable negro para que todos estén medidos a una distancia en común. Vamos a hacer un ejemplo de referencia no en la electricidad, sino que en otro ámbito para que usted lo tenga claro, ¿no? Aquí tenemos esta persona, ¿no? Y usted dice que esta persona es una persona alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres una persona así, ¿no? A lo mejor no. Tú dices esa persona es alta. Y tú le comunicas a un amigo, le vas a hablar y le vas a decir, oye, esta persona es alta. Pero ¿qué pasa si tu amigo es así? ¿El qué va a decir? Le va a decir, esta persona que está acá no es alta, va a decir, esta persona no es alta. ¿Por qué? Porque tu amigo es más alto. ¿Ya? Por eso existen las referencias. ¿Cuál es la referencia de la persona que está en medio está hablando? ¿Cuál es la referencia que tiene la persona que está en medio? Está hablando desde su punto de vista, que es su altura. Esta altura. ¿Ya? Entonces él tiene que decir, es alta para mi referencia. O sea, es alta para mí, usted dice, ¿no? Es alta para mí. Para ti no porque tú eres más alto, no porque este de aquí es más alto. De hecho, para esta persona que está acá, ambos son bajitos. Entonces, todos de acuerdo a la referencia. Y para tener una referencia, todo tiene que ser medido con la misma referencia, ¿no? Todos tienen que ser medidos con este de aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos poniendo el multímetro, el cable negativo del multímetro, en un mismo punto para todos. Bueno. Ahora, los circuitos que hemos aprendido en redes, en circuitos eléctricos 1, tenemos una malla, tenemos otra malla, y aquí hay otra malla, y así, ¿no? Y aquí hay otra malla, y se hacen muy grandes. Entonces, en los planos eléctricos o electrónicos se va a hacer muy grande el dibujo. Entonces optaron por decir lo siguiente. Dice,
Bueno, este circuito que está aquí, yo lo voy a escribir de una manera más pequeña para que en el plano eléctrico no ocupe tanto espacio. Entonces lo que han hecho, han dicho, bueno, la referencia la voy a separar. Aquí le voy a poner referencia. Aquí le voy a poner la referencia. Y aquí también le voy a poner referencia. De hecho es el mismo nodo, ¿no? ¿Ya? Y le voy a borrar esa línea del nuevo, del medio para no, este, para no dibujar tan grande el circuito. Entonces vamos a borrar esa línea. ¿Ya? Ya la borramos. Y queda así el circuito. Déjenme poner la línea que se borró sin querer. Así queda el circuito, ¿no? Luego dijeron, bueno, el circuito ya queda sobreentendido que la referencia es la parte negativa de la fuente. Esta es la fuente. En la parte negativa de la fuente va a estar la referencia, por lo tanto, a veces ya no le van a dibujar la referencia en la fuente, porque queda sobreentendido que la referencia va en la fuente, en la parte negativa de la fuente, y no le dibujan ni el círculo ni nada, sino que le dibujan una bolita. Dibujan una bolita así, y le ponen 10 voltios. ¿Ya? ¿Ya? Y como usted se puede dar cuenta, este circuito es el que está acá. Lo han dibujado de una manera más compacta, una manera que use menos espacio, para poder hacer un plano bien grande. Mire el plano, usted abre una radio o un televisor y ve el diagrama eléctrico, electrónico, y solo un televisor, que es algo sencillo, relativamente sencillo, es un circuito inmensamente grande, ¿no? Entonces por eso tuvieron que recurrir a esto, ¿no? A ya no dibujar las mallitas que dibujábamos en circuitos eléctricos 1, sino que dibujarlos de esta manera. Bueno, entonces ya tenemos el análisis en la parte positiva. Vamos a borrar toda esta explicación secundaria que hicimos, ¿no? Ya. Ahora vamos a analizar qué sucede en el semiciclo negativo. En la parte negativa, está aquí así, está aquí abajo. Esto de aquí llega hasta -10. Entonces, si tú lo escribes así normal, sería dibujado de la siguiente manera, ¿no? Usted tiene que poner que esto de aquí llega hasta -10, ¿no? Si tú tienes una fuente así, que, que le da -10, yo a los alumnos de circuitos eléctricos 1 en estos momentos les voy a enseñar que esto es lo mismo que tenerlo así. Lo contrario, ¿no? El 10 pero cambiando el signo. Entonces, yo esta parte que está acá, no la puedo, si quiero no la voy a dibujar así, sino que le voy a decir como que tengo un 10, pero con polaridad inversa, ¿no? Para que se vea mejor. Un 10, donde aquí esto no es más, sino que es menos, y esto no es menos, sino que es más. Ya. Entonces, tengo la cuenta aquí. Entonces, ese diodo, ¿conduce o no conduce? Escríbelo en el chat.
Muy bien, ese diodo no conduce. Entonces, si el diodo no conduce, es como que aquí está abierto esto, ¿no? Entonces, mire cómo va a quedar esa resistencia. Esa resistencia va a quedar así, ¿no? Aquí está abierto el diodo y está una resistencia con referencia. Y yo estoy midiendo con mi multímetro, cable negro, usted ya sabe dónde va el cable negro, a la referencia, cable negro acá abajo. Y como mire dónde estoy midiendo, ¿no? Estoy midiendo aquí el cable rojo. Voy a dibujarle el cable rojo. Y así, ¿no? ¿Qué valor me daría el multímetro? ¿Qué valor me marcaría el multímetro? Escríbelo en el chat. 0, muy bien. Entonces, graficando esto, sería así, ¿no? Aquí me va a dar 0. Ya. Ustedes saben que esta onda es cíclica, ¿no? Después va a empezar otra vez positivo y otra vez negativo, ¿no? En el siguiente positivo, obviamente, va a conducir de nuevo. Se va a repetir la historia que explicamos en antes. Y en la parte negativa, se va a hacer otra vez 0, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por eso esto de aquí, mire cómo se llama, ¿no? Mire el título de lo que estamos estudiando. Dice, rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta esta es la onda, ¿no? Y le quitaron la mitad. Esta de aquí se desapareció para siempre, ¿no? Esa parte se hizo 0, ¿no? Esa parte de esta. La que está acá también se desapareció, se hizo 0, ¿no? Esa parte sería esta. Usted le ha quitado media onda, por eso se llama rectificación de media onda. Bueno, aquí está la explicación que hace el libro. Es una explicación muy buena, como yo le había dicho. Tenemos la señal de entrada. Aquí se la han dibujado así, ¿no? Esta es la entrada. Queremos ver cuál es la salida. Sabemos que esta de aquí, que sería el semiciclo positivo, es esta que está acá, ¿no? Semiciclo positivo, ¿no? Entonces el diodo conduce, usted puede ver que la corriente toma este sentido. El diodo conduce, si conduce se vuelve un corto, y toda la señal de la onda, o sea, todo el voltaje que hay aquí, cae en la resistencia. Por eso que tú vas a ver la onda, ¿no? En el semiciclo negativo, que es este de acá, semiciclo negativo, ese diodo no conduce, mire, y aquí se lo han demostrado, ¿no? Lo ponen abierto, no conduce. Por lo tanto, el voltaje, usted mismo me dijo que el voltaje aquí sería 0 voltios. Y eso ha sucedido, ¿no? Entonces el libro lo que hace es lo siguiente. Dice que para la parte positiva sí pasa lo mismo, y para la parte negativa es 0. Se repiten, ¿no? Para la positiva sí pasa y la negativa es 0. Eso es lo que han explicado, ¿no? Y aquí la están utilizando un diodo ideal. ¿Por qué? Porque no le han restado el 0.7 o el 0.3. Mire, aquí no le han hecho la resta. No le han puesto una fuente que resta el 0.7 y el 0.3 porque han asumido que es un diodo ideal. Aquí el libro ya le está usando un diodo real. Mire, ya le están poniendo que hay una resta de un voltaje de 0.7 que se llama BK, ¿no? Y mire lo que le dicen. Le dicen que el voltaje máximo va a ser el voltaje BM, que es el voltaje de la fuente, el máximo de esa parábola de aquí, restado de BK. Y BK es el 0.7 del diodo, ¿no? Está diciendo que no va a llegar
al mismo BM, sino que BM restado BK, o sea, BM restado 0.7. ¿Ya? Y ahora aquí hay algo interesante que analizar. Déjame hacer un zoom. Se me pasó la mano. Ya, ahí lo tenemos. Mire que no le dibujan desde el inicio. Mire que aquí le han puesto un espacio que vale 0 y otro espacio que vale 0, ¿no? Aquí es la mitad del periodo, ¿no? La onda original de entrada era así. Y esto que está aquí es periodo medios, T medios, la mitad del periodo. Aquí está T medios, pero logré ver que se comen este pedacito de aquí, ¿no? Este pedacito de aquí vale 0 y este pedacito de aquí vale 0. ¿Por qué sucede eso? Vamos a explicarlo. Ya, mire. Esta fuente, en el semiciclo positivo, que va a llegar, en el ejemplo que nosotros pusimos, va a llegar a 10 voltios. No es 10 voltios directamente, sino que fue creciendo hasta llegar a 10 voltios, ¿sí? Vamos a dibujárselo un poquito así, ¿no? Comenzó valiendo 0.1 voltio, 0.2, 0.3, hasta que llegó a, qué sé yo, 0.5. Después llegó a 1. Y así fue subiendo hasta llegar a 10, ¿no? Hasta llegar acá a 10. ¿Ya? Entonces vamos a analizar qué sucedió cuando esto valía 0.1. Cuando valía 0.1, ¿ese diodo conducía o no conducía? El diodo que está aquí. Escríbanlo en el chat. Cuando vale 0.1 voltios, ¿el diodo conduce o no conduce? No conduce, muy bien. No conduce porque como cuando yo le expliqué esto, usted sabe que la zona de deflexión, la barrera del diodo, se supera ¿cuándo? Cuando la fuente es más de, es 0.7 o más, ¿no? Entonces, si esto es 0.1, no conduce, o sea, él quiere, pero no puede. Quiere hacer que conduzca, pero no puede, no le alcanza para vencer la barrera de 0.7. Es más, si usted aquí le pone 0.1 voltios, saca la corriente que va a salir por aquí, le va a salir una corriente negativa, ¿no? ¿Y cómo le quedaría la malla? Mire, quedaría de menos a más, más. Vamos a hacer la malla, se comienza. Más 0.1. Ya asumo que conduce, ¿no? Mire, de más a menos. Eso es menos 0.7. La corriente yo asumo que viene por acá abajo en ese sentido. Tuve que haber entrado por un más y salido por un menos. Eso sería menos y por R. ¿Ya? Y todo eso es igual a cero, ¿no? Hicimos la malla. Esta recta que está aquí me va a quedar eh, un número negativo cuando yo despeje la I. ¿Ya? Porque aquí le va a quedar menos 0.6
la I por R pasa al otro lado ya positivas. Por lo tanto, I va a ser menos 0.6 para R, ¿no? Acuérdese que las resistencias siempre son positivas, las resistencias. Entonces la corriente le va a dar negativa y la conclusión que va a llegar es que ese diodo no va a conducir, ¿no? Porque la I tiene que ser positiva para que conduzca. Entonces no conduce, ¿no? Cuando vale 0.1 no conduce, cuando vale 0.2 tampoco conduce, y así vamos a estar ¿hasta cuándo? Hasta que seamos igual o superior a ¿quién? A 0.7. Entonces, eso es lo que sucede aquí, ¿no? Cuando el voltaje ya empieza a... Esta zona que está aquí, que está dibujada aquí, es cuando el voltaje de la fuente es menor a 0.7. Cuando ya fue mayor a 0.7 ya empezó a conducir. Ahí empezó a conducir. Por eso es que este pedazo lo dejamos como que no conduce. Y al final, o sea, y esto de aquí se hizo 10 voltios. Después empieza a bajar, ¿no? A 8, a 6, a 5, a 4. Y en todos esos valores sigue conduciendo. Está en 3 voltios, en 2 voltios, en 1 voltio, sigue conduciendo. Pero va a llegar un momento que va a ser menor que 0.7, un 0.6 supongamos. Y ahí ya otra vez va a dejar de conducir por los análisis que hemos hecho. Entonces viene esta parte de acá que no conduce también. Entonces, aquí hay una parte cuando es menor que 0.7 que no conduce, y acá al final también hay una parte cuando es menor a 0.7 que tampoco conduce. Y esas partes son estas que están aquí. Este pedazo de aquí, este pedazo de aquí. Vamos a analizar el ejercicio que propone el libro. Mire, es la misma señal de entrada, pero han hecho un cambio importante. Mire, el diodo está al revés. ¿Qué implica eso? Pensemos un ratito, ¿no? En esta zona de aquí, ya. Imagínense que llegue a ser 10 voltios, ¿no? Voltaje positivo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ese diodo conduce o no conduce? Escríbelo en el chat. Bueno, muy bien. En lo que habíamos hablado, este diodo en esta zona de aquí, este diodo no conduce. Queda abierto. ¿Por qué? Porque es un voltaje que, aunque sea el voltaje positivo, el resultado va a ser una corriente en este sentido. Pero el diodo apunta en sentido contrario. Por lo tanto, el diodo se va a abrir y el resultado de esto en el semiciclo positivo va a ser cero, ¿no? Aquí, déjeme dibujar una línea más recta. Y esta zona que está aquí va a ser cero. Toda esta parte de aquí. Es lo contrario del anterior. Ahora, en el siguiente caso, aquí usted va a tener un menos 10 voltios. Menos 10 voltios, ¿no? Usted puede escribir como le dije, ¿no? Más, menos 10. O la misma forma de escribir sería como, que sería escribirlo así, ¿no? Menos, más y 10, ¿no? Y su circuito va a ser así. Aquí usted tiene el diodo y la resistencia. Ya. En este caso, ¿el diodo conduce o no conduce? Escríbanlo en el chat. Ya. Si usted se puede dar cuenta, por lo que hemos aprendido en circuitos 1, la corriente que va a resultar aquí es una corriente en este sentido. Está en el mismo sentido del diodo. Entonces este diodo se va a conducir y voy a tener como voltaje de salida este, ¿no? Entonces, en este caso se conduce, es el caso contrario del anterior. Deja pasar la onda que está abajo, no la que está arriba. Obviamente, si esto de aquí fuera un diodo real, esa onda que está aquí sería un pedacito que no conduce
hasta llegar al 0.7, otro pedazo que sí conduce y otro pedazo que no conduce, ¿no? Así sería. Y ahí, aquí está la aplicación como se lo da el libro, ¿no? Llegamos a la misma conclusión, que en la parte positiva no conduce porque es cero, y en la parte negativa sí conduce. E inclusive le han puesto el pedacito, porque el T medio está aquí, le han puesto el pedacito que no conduce, y aquí está el T, el pedacito que no conduce, porque no ha llegado a superar el voltaje del diodo. La siguiente configuración es un recortador de onda completa. Bueno, aquí tenemos la señal de entrada, que es una seno alterna. Vamos a analizar qué sucede en el semiciclo positivo, ¿no? Eso es lo que le hacen aquí, ¿no? Le están poniendo semiciclo positivo. Entonces, en el semiciclo positivo, la corriente viene en este sentido. Así viene la corriente, ¿no? La corriente va a tender a dividirse en dos lados, ¿no? ¿Cuál diodo va a conducir? ¿De 1 o de 2? Escríbanlo en el chat. Muy bien, conduce de 2. Perfecto, chicos. Entonces, yo ya voy a borrar aquí esta flechita de aquí porque no conduce, porque como eso no conduce, está abierto. Entonces aquí le voy a poner una X, ¿no? No conduce. Y sabemos que la corriente va a viajar por aquí. Ya. Una vez que llega aquí la corriente tiene dos posibilidades. Pasar por la resistencia o pasar por el diodo, ¿no? ¿Por dónde va a ir la corriente? ¿Por la resistencia o por el diodo? Escríbalo en el chat. Resistencia, muy bien. Por la resistencia. Entonces yo le voy a borrar esta línea y va a pasar obligadamente por la resistencia. Pasa por la resistencia. Ya. Una vez que llega a la resistencia, recuerde que esto de aquí está abierto. Está abierto. Esto de aquí en realidad es así. Un circuito abierto. Usted sabe que por un circuito abierto no pasa corriente. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. El único camino que tiene la corriente es venir y hacer esto, ¿no? Y acuérdense que la corriente tiene que llegar a la fuente, ¿no? De aquí va a ir para acá, ¿no? Entonces, toda la onda positiva, mire, aquí está hecho el recorrido, mire, ¿sí ve? Lo que hicimos, este conduce, resistencia, este conduce y me regreso. Ahí está, ¿no? Entonces, la resistencia, con esta polaridad que está ahí, mire, más, menos. En la resistencia cae el mismo voltaje que está acá en la fuente. Por eso le han dibujado esta parte del semiciclo positivo, se la han dibujado directamente aquí. Asumiendo que son diodos ideales. Estamos midiendo el voltaje en la resistencia. Esa onda de salida es el voltaje en la resistencia. Bueno, como se ha entendido, vamos a continuar a ver qué pasa en el semiciclo negativo. Fue muy largo. Ya, el positivo y acabamos con el negativo. Miren lo que sucede. Ya. Vamos a analizarlo de acá arriba con el circuito original, ¿no? En el semiciclo negativo, en este que está aquí, haga de cuánto que usted tiene un voltaje así, ¿no? Más, menos, ¿no? Esto de aquí es menos 10. Pero si yo no le quiero poner menos 10,
le cambio la polaridad, ¿no? Le cambio el más por el menos y aquí le pongo 10. Entonces la corriente va a venir en este sentido. ¿Para dónde va la corriente? Tiene que subir de alguna manera, ¿no? Va a subir por de 3 o de 4. Escríbelo en el chat. Por de 4, muy bien. Entonces, de 3 va a quedar abierto. Aquí le voy a dibujar el abierto. En vez de dibujarle un circuito abierto, porque no puedo, porque está ahí, se le voy a tachar. Entonces sube. ¿Para dónde? ¿Por D2 o por la resistencia? Escríbelo en el chat. Resistencia, muy bien. Este de aquí está abierto. Entra por la resistencia. Tiene que obligadamente, no va a ir por abajo porque abajo está abierto, se va a ir por arriba y regresa por acá. Entonces, note algo. Mire, este gráfico que está aquí es el semiciclo positivo, ¿no? Mire el sentido de la corriente por la resistencia, mire. Así es el sentido de la corriente, ¿no? Y me dio esto. Repito. Voy a coger otro marcador. Mire el sentido de la corriente, que es así. La corriente entró por el más, salió por el menos, y le dio esto, ¿no? Esta onda por arriba. Ahora, a pesar que aquí tenga el semiciclo negativo, que es este, ¿no? Mire el recorrido de la corriente. El recorrido de la corriente es así, ¿no? Respondan en el chat. El recorrido de la corriente, o sea, la resistencia en el semiciclo negativo, la corriente entra igual que en el semiciclo positivo, en el mismo sentido, ¿sí o no? Escríbelo en el chat. La corriente en la resistencia, ¿entra en el mismo sentido? Sí, sí entra, porque mire, esta es la flecha dibujada, ¿no? Miren la flecha, ¿no? Entró así y acá también entró así. ¿Ya? Entonces, este juego de diodos está diseñado para que, ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo, la corriente entre de igual manera a la resistencia. Por lo tanto, la salida en este punto va a ser la misma que tengo acá. Va a ser así. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto es, aquí está el análisis que hemos hecho, ¿no? Usted se puede dar cuenta que es el mismo resultado que hemos hecho. Viene por aquí, sube, se viene por acá, así y así. Y mire, el resultado va a ser que, a pesar que le estoy dando un voltaje negativo, este juego de diodos está hecho de tal manera que su resultado le va a dar que la corriente entra del mismo sentido, entra por el más el VO, y su resultado va a ser este. Por lo tanto, estas dos de aquí, esta entrada, va a generar para el semiciclo positivo esto, y para el semiciclo negativo va a generar esto, ¿no? Por eso se llama rectificador de onda completa, porque la onda que está arriba se queda arriba y la que está abajo sube. Transformador con derivación central. Mire, ¿qué sucede? Tenemos un transformador de voltaje. Es este transformador que está aquí. ¿Cómo funciona el transformador? El transformador eleva voltaje, ¿no? Y si aumenta el voltaje, disminuye la corriente. Entonces, tenemos un transformador de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tengo una onda, primero veamos un transformador normal de 1 a 2. Si aquí yo tengo una onda de 10 voltios, el transformador es de 1 a 2. Quiere decir que al otro lado voy a tener una onda de 20 voltios.
para dibujarlo correctamente, sería así. Tengo una señal alterna, que el máximo es 10 y el mínimo es -10. Y como es un transformador de 1 a 2, quiere decir que me lo va a duplicar. Voy a tener una señal alterna, pero mucho más grande, que va a llegar hasta 20 y -20. Ya. ¿Qué sucede? Que este transformador tiene un tap central. Tiene aquí aquí se lo voy a dibujar. Tiene un cable aquí en el medio. Eso quiere decir que esta señal grande de 20, déjenme borrar aquí. Nosotros sabemos que el resultado va a ser 20, ¿no? 20 arriba y -20 abajo. Se lo voy a dibujar acá abajito en otro lado. Aquí no. Va a ser 20 y -20. Eso se va a dividir en 2. ¿Por qué? Porque está dividido aquí en el medio. Hay un cablecito en el medio. Ese 20 va a estar, se le va a dividir en una de 10 y en otra de 10. Repito, ¿por qué? Porque hay un cable en medio. Entonces, si tú coges el multímetro, mides el voltaje de aquí hasta acá, los dos extremos como teníamos antes, vamos a ver un voltaje de 20 a 20. De 20 a -20. Pero si tú haces lo siguiente, no mides entre los extremos, sino que mides desde ahí hasta aquí, ahí vas a leer una onda seno de 10 a 10, de 10 positivo a -10. Voy a cambiar de color para coger otro multímetro. Voy a hacer un multímetro de color naranja. Y si en el multímetro de color naranja yo mido desde aquí hasta acá, también voy a tener desde 10 a 10, ¿no? De 10 a -10. Eso quiere que lo quede claro, ¿no? Él va a trepar al doble, él va a aumentar el voltaje al doble, pero si yo mido entre un cable de un extremo y la mitad, me va a dar la mitad de ese voltaje de 20. Y si yo mido desde el otro extremo hacia la mitad, me va a dar la mitad del voltaje de 20, que sería el 10. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. ¿Para qué hicimos todo esto? Para lo siguiente, miren, ¿no? Aquí está la explicación, ¿no? Aquí tenemos un voltaje, ¿no? Un semiciclo positivo. Acuérdense que esto es positivo y negativo, pero vamos a analizar en el positivo. Esta onda que está aquí, al otro lado se hizo el doble. Pero como aquí están midiendo, si usted mide desde aquí hasta aquí, va a ser la mitad de eso que es aquí. Y si usted mide desde aquí hasta acá abajo, va a ser la otra mitad, ¿no? Lo que le había explicado antes, ¿no? Se va a dividir en 10 arriba y 10 abajo, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacerlo. Esta onda que está aquí positiva, mire el diodo cómo está. No sé si se alcanza a ver. Ahí está el diodo, ¿no? Y tenemos esta onda positiva. El diodo que está aquí, como usted se puede dar cuenta, conduce, ¿no? Conduce. Y ahora el diodo aquí, la corriente tiene dos caminos. Irse por la resistencia o irse para abajo. ¿Por dónde va a ir la corriente? Escríbelo en el chat.
Muy bien lo que respondieron por la resistencia. Entonces yo aquí voy a borrar esta línea, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver qué pasa en el semiciclo de abajo. En el semiciclo de abajo, yo tengo esta onda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eh, la corriente viene en este sentido, ¿no? Voy a coger otro color. La corriente viene en este sentido, ¿no? Viene por la resistencia. No puede subir, ¿no? Baja y viene aquí al diodo. ¿Ese diodo conduce o no conduce? Escríbanlo en el chat. No conduce, muy bien. Entonces este diodo no conduce y es lo que tenemos aquí abajo en el circuito. Mire, ¿ve? Aquí el uno conduce y el de abajo no conduce. Ya. Voy a borrar todo. Entonces, ¿qué voltaje siente esa resistencia? Mire, la salida está aquí. El voltaje de salida, VO, es el voltaje que cae en la resistencia, ¿no? En la carga. Entonces usted ve que la corriente del semiciclo de arriba llega y entra por el más y sale por el menos, ¿no? Entonces él siente, como la corriente entra por el más y sale por el menos, siente esa misma onda, ¿no? Eso sería en el semiciclo positivo. Vamos a ver qué pasa en esta zona de acá, en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, acuérdense, ¿no? Que esta onda queda así, al otro lado se hizo así, más grande, el doble, pero la parte negativa, que se hizo el doble, se dividió en dos, no se dividió en esta y se dividió en esta. ¿Por qué? Porque hay un tap central, hay un cable en el centro que las divide. ¿Ya? Ahora pasa lo contrario, mire, aquí hay un voltaje negativo, y como este diodo estaba apuntando en este sentido, el diodo no conduce, pues no. Eso es análogo a que usted le pongan así, ¿no? Voltaje negativo. Entonces, aquí usted sabe que ese diodo no va a conducir. Este diodo no conduce. Ya, ahora tenemos acá abajo, recuerde cómo estaba dibujado este diodo. Este diodo estaba dibujado así, ¿no? El diodo de aquí abajo, ¿no? Entonces, la misma fuente abajo sería este, más, menos, está negativo. Este diodo que está aquí creo que está dibujado al revés. Espérate. Entonces vamos a confirmarlo para que ustedes vean que es verdad. Y si ven que estoy apuntando hacia la derecha, ¿no? Entonces, vamos. Este diodo está apuntando hacia la derecha. Entonces, mire cómo le voy a dibujar, ¿no? Está así, y acá abajo viene ese diodo apuntando hacia la derecha, y viene así, así. Entonces, ¿ese diodo conduce o no conduce? Ese diodo sí conduce, el diodo de abajo, ¿no? Y por eso es que de acá arriba le han dibujado con circuito abierto porque no conduce, y acá abajo le han dibujado un cortocircuito diciendo que sí conduce. Por lo tanto, la corriente viene en este sentido, y mire cómo entra por el más y sale por el menos. Por lo tanto, esta onda, aunque esté abajo, como igual entra por el positivo y sale por el negativo, la corriente en esa resistencia, se va a ver como en el semiciclo positivo, ¿no? Mire, mire cómo entra la corriente. Veamos el ejercicio, la parte anterior, cómo entraba. Mire, mire cómo entraba la corriente.
igual entraba por el positivo y negativo, ¿no? Entonces, para ambos casos, el resultado va a ser esta onda para arriba. ¿Ya? Para ambos casos, el resultado va a ser esa onda para arriba. Entonces, esto es un rectificador de onda completa también, solo que usamos un transformador. Bueno, entonces, tenemos el siguiente caso que me ponen solo 2 diodos, ¿no? Me ponen 4, me ponen 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Semiciclo positivo, la corriente viene así. ¿Cuál diodo va a conducir? Tenemos dos caminos. Obviamente, va a conducir este. ¿Está claro? Porque este está al revés. Entonces voy a borrar y dejar solamente esa línea, ¿no? Porque la corriente va en ese sentido. La corriente tiene que ir obligado por aquí. Y va a entrar acá, ¿no? Ya, así. Ya. Pero también se va a desviar una parte por aquí abajo. Porque esto no es un diodo, esto es una resistencia. Y esta corriente de aquí abajo se va a ir por acá. Y la que está acá arriba no puede subir, pero sí va a bajar, ¿no? Y ambas corrientes se van a encontrar aquí abajo. Veamos este circuito, ¿no? Lo que acabo de explicar está acá bien bonito. Mira, aquí está el corto de que está conduciendo. Aquí está el abierto de que ya dijimos que no está conduciendo. Y entonces mire cómo tiene, ¿no? Usted puede borrar esta línea que no está haciendo nada, como hacíamos en los ejercicios en clase. Y mire, voy a coger otro marcador y le voy a dibujar cómo queda el circuito viéndolo de manera ordenada. Viene una línea así, viene una línea así. Desde este punto sale un cable, ya, hasta este nodo de aquí. Y aquí hay una división, ¿no? Una parte se va a la resistencia de 2K y otra parte se va a la otra resistencia de 2K. Entonces, mire, aquí está una parte que va a la resistencia de 2K y otra parte que va a la resistencia de 2K. Esta que está aquí, que le voy a dibujar un cuadrado, es esta. ¿Sí? Si lo puede ver, ¿no? Y esta de aquí que le voy a dibujar un círculo, es esta. Está clarito ahí. Ya. Este, no, así no es. Mire, mírenlo bien. Este, esta resistencia que está aquí, le voy a dibujar un cuadrado. Mire. Mire lo que pasa después que pasa por aquí por el cuadrado, ¿no? Pasa por la resistencia que está el cuadrado y se llegó a la salida, ¿no? Analicemos con esto, ¿no? Pasa por la resistencia de ahí y llegó a la salida, ¿no? Entonces, esta es la resistencia del cuadrado. Y la siguiente resistencia que le vamos a dibujar círculo es esta que está acá. Al pasar por esa resistencia, ¿qué hace esto? Tiene que pasar por la otra resistencia. Esta resistencia le vamos a poner triángulo. Entonces pasa por la otra resistencia de triángulo. Y de ahí va a la salida, ¿no? Llegó a la salida. Entonces ahora usted tiene claro que este circuito que está aquí es el mismo circuito que está acá, solo que mejor dibujado. Si lo tiene claro, escribo OK. Ya listo. Entonces vamos a borrar todo eso porque ya está convencido que son lo mismo. Y el que está convencido que son lo mismo, miren cuál estamos pidiendo. Déjenme poner control Z. Estamos pidiendo, ¿quién tiene la polaridad de B sub 0? Tiene esta que está aquí, que es la resistencia de círculo. Resistencia de círculo es esta. Tengan en la mente que quiero ahí el voltaje.
Ya, si yo quiero el voltaje aquí, y aquí hay, qué sé yo, los 10 voltios, eso es un divisor de tensión, miren. Aquí va a caer 10 voltios. Y como ambas resistencias son iguales, cuando usted haga el divisor de tensión, ¿cuánto va a tener? Va a tener 5 voltios aquí y 5 voltios en la de acá abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí a la salida, ¿no? Una salida de 5 voltios. Ya, ese sería el circuito equivalente y el resultado para el semiciclo positivo. Vamos a ver qué sucede en el semiciclo negativo. Vamos a hacer el análisis contrario. Entonces, en el semiciclo negativo, la corriente viene por aquí, se divide, ¿no?, en dos lados. ¿Ya? La que está aquí, la única forma que tiene para pasar es a través de la resistencia. ¿Por qué? Porque este se va a abrir. Este de aquí continúa su camino, entra por acá por el diodo, llega a la salida, y este de acá pasa por aquí, se une el diodo y va a la salida, ¿no? Entonces, el circuito equivalente de eso, ahora que lo analizamos, sería, no se lo han dibujado. Ya. Repitamos la línea. Aquí la tengo ya lista. Ya, listo. Entonces, como usted se puede dar cuenta, el circuito equivalente aquí para la parte negativa sería, déjeme coger un color diferente. Tenemos aquí esta resistencia que está aquí, pasa por ahí una corriente y llega a la salida. Esta sería esta. Este que está aquí cuadrado sería este cuadrado que está acá. Y del cuadrado pasa esta de aquí, que es el triángulo, ¿no? El triángulo, ¿no? Y entonces el circuito equivalente queda el mismo, ¿no? Entonces, cuando usted saque el voltaje en esto que está aquí, acuérdese que aquí tengo un voltaje de -10, va a haber un divisor de tensión aquí, ¿no? Y se va a dividir en 5 y en dos voltajes de -5 y -5. ¿Listo? Así sería.